Hola, 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 aquí estamos una semana más para contaros lo último de Lenovo, que es el compañero de viaje de Átomos y Bits, este programa que arranca en este mismo instante para adelantar asuntos novedosos, muy novedosos y extremadamente novedosos de la ciencia y la tecnología, además de la innovación. ¿Por qué estamos con Lenovo? Pues precisamente porque Lenovo utiliza esas tres cosas, la ciencia aplicada en su tecnología y siempre innovando para ofrecernos pues elementos como su gama de Moto G7 Play con diseño compacto, gran rendimiento, esa nueva gama de teléfonos inteligentes, smartphones, con unas características que te van a sorprender. Están en lenovo.com, que es la web de nuestros compañeros de viaje, esa tecnología de leyenda. Y en este programa que comienza ahora mismo, pues contamos ya con el control de sonido y realización técnica de Lorenzo Andrino. Contamos enseguida con José Manuel Nieves, que nos va a contar, valga la redundancia de los contados, muchas cosas interesantes. Y aquí en el micrófono, saludos de Pedro Pablo May. Don José Manuel, estamos... Muy buenas. Saludos cordiales. Lo primero, estamos a un paso de conocer todos los secretos del universo gracias a las cosas que nos vas contando semana tras semana. Y la pieza que hoy nos vas a aportar es también una de... No digo yo la bóveda de clave, ¿no?, para mantener aquí toda la explicación de lo que es el universo, pero sí una pista interesante para conocer un poquito más sobre lo que es el universo. Sí, no estamos a punto de conocerlo, ojalá. ¿Cómo que no? Ojalá estuviéramos a punto de conocerlo, pero sí es verdad que tenemos... Por lo menos sabemos lo que no sabemos. O sea, bueno, en plan Sócrates, quiero decir, no está mal. Sabemos que hay un montón de cosas que no sabemos, que son muy misteriosas para nosotros y que para la ciencia. Y poco a poco, alguna pieza del puzzle pues se aclara, ¿no? Se aclara, pero eso no quiere decir que el puzzle esté ni muchísimo menos completo. Y resulta que hoy vamos a hablar de una pieza de ese puzzle que es muy importante porque podría aclarar uno de los mayores misterios que hay, que es por qué existe el universo, o mejor dicho, por qué existe la materia que forma el universo. Bueno, materia que es lo mismo que la energía, ¿no? Bueno, pero estamos hablando de la materia de átomos de materia, no solamente... ¿Que si explicas la materia explica la energía o no? Sí, porque las cosas se transforman, pero ¿por qué existe una manifestación que puede sólida, como tú, que eres muy sólido? Bueno, yo robusto, si no te importa. O los planetas o las estrellas. Mira, es muy fácil. Es el problema, lo hemos hablado otras veces, de la antimateria. Sí. Sabemos que cada partícula de materia tiene como una especie de imagen del espejo o una contrapartida, que es otra partícula igual, idéntica a ella, de antimateria. Idéntica excepto una cosa, que tiene la carga eléctrica del signo opuesto. Es decir, si tenemos un electrón con una carga eléctrica, tendremos un antielectrón que es exactamente igual, pero con la carga opuesta. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la materia entra en contacto con la antimateria, ambas se destruyen. Y no queda nada, más que una pequeña explosión de energía. Ahí es donde tienes tú la energía. Eso es el problema, porque, o sea, el problema precisamente radica en eso. Y la razón es que durante el Big Bang, al principio de los tiempos, el universo debió de crear exactamente la misma cantidad de materia que de antimateria. Y eso significa que muy poquito tiempo después del Big Bang, toda la materia se tendría que haber destruido con su correspondiente antimateria, pues porque entraban en contacto y desaparecía. Pero el hecho de que tú y yo estemos aquí y que estemos en un planeta de materia que se llama Tierra, que está dentro de una galaxia de materia que se llama Vía Láctea, que hay millones de galaxias y todo lo que vemos, pues evidentemente algo pasó para que las cosas no fueran así. Es decir, de alguna forma que no conocemos, una parte de la materia logró sobrevivir y formar el universo que conocemos. Pero eso, claro, trae otra cuestión. Si realmente hay la misma cantidad de materia que de antimateria, ¿dónde está la antimateria que falta? O resulta que no falta y hay algo que se nos escapa. Es un misterio gigantesco porque es una condición sine qua non que exista, o sea, de alguna manera la materia y la antimateria, que son idénticas y que se comportan de forma idéntica, tienen una serie de simetrías, ¿no?, que es la simetría de carga, y bueno, eso entraremos ahora dentro de un momento. Pero guardan una serie de simetrías que da exactamente igual que seas materia o que seas antimateria, sigues exactamente las mismas leyes y te comportas exactamente de la misma manera, excepto que tienes una carga opuesta, por eso se destruyen. ¿Qué ocurre? Si estamos aquí
y realmente hubo un exceso de materia, ¿en qué cantidad sobrevivió? Bueno, pues los cálculos y según se desprende de las predicciones del modelo estándar, sobrevivió en el principio del universo un quark de cada 1.000 millones de quarks. ¿Qué es un quark? Un quark es el componente íntimo, el más íntimo de la materia, más todavía que los protones y que los neutrones. Los protones están hechos de quarks, de 3 quarks, ¿no? Entonces el quark es, por ahora, la pieza más pequeñita de materia que hemos sido capaces de identificar y que, uniéndose en varias combinaciones, porque hay varios tipos de quarks, forman todas las demás partículas que forman la realidad, que forman la materia. Bueno, pues sobrevivió un quark de cada 1.000 millones. Y con esa pequeño remanente fue suficiente para formar el universo que nosotros podemos ver ahora a nuestro alrededor. Ahora bien, ¿eso qué implica? Para explicar eso, para poder comprender eso, tendremos que volver al origen y decir, oye, ¿y si resulta que las partículas de materia, después de todo, no se comportan exactamente igual que las de antimateria? ¿Y si hay alguna diferencia que pueda explicar esta supervivencia? ¿Qué diferencia puede ser esa? Bueno, después de décadas, ya en los años 60, se empezó a buscar cuál podría ser esa diferencia, y esa diferencia es lo que llaman una violación de la simetría CP. Para no entrar en muchos tecnicismos, las partículas se descomponen en otras partículas, o sea, tienen una vida útil y después se descomponen, tienen una tasa de degradación, o según como dicen los físicos, decaen en otras partículas, se van transformando en otras partículas. Es posible que la tasa de degradación de las partículas de materia no sea exactamente igual que las de antimateria. Y si esto fuera así, podría ser una explicación, porque al degradarse, pues podría ser la responsable de este remanente de partículas de materia ordinaria que hace posible el universo. Esto es más difícil, es más fácil decirlo que investigarlo en laboratorio, pero efectivamente ya en los años 60 por primera vez se vio que algunos tipos de partículas que contenían algunos tipos de quark específicos, sí había diferencias en cómo decaen las partículas de materia que de antimateria. Y ahora un equipo de investigadores lo ha vuelto a hacer con otro tipo de partículas que son mesones, que nadie lo había conseguido hasta ahora. La teoría lleva décadas, pero han hecho una serie de experimentos de conjuntos de quarks que dan origen a un mesón de cero y a un mesón de menos cero, que son su partícula y su antipartícula. Cada partícula de estas, cada mesón de estos, está compuesta de 3 quarks diferentes, de distintos sabores, porque los quarks tienen sabores, y se han dado cuenta de que efectivamente lo han podido medir en laboratorio, en el CERN, en Suiza, en el gran acelerador LHC, han podido medir cuál es la diferencia en la tasa de descomposición. Con lo cual queda anclado ese concepto como por bueno de que esa diferencia, esa pequeña diferencia puede ser la responsable de que tú y yo estemos aquí. Esa diferencia, esa mínima diferencia en la tasa de descomposición de las partículas de materia con respecto a las de antimateria es la responsable de que tú y yo estemos aquí. ¿Qué dicen los físicos? Vale, la diferencia que hemos encontrado no es de por sí sola, no es suficiente para explicar todo, para explicarlo absolutamente todo lo que sucedió después del Big Bang, que debió de ser muy complicado. Pero ahora, claro, ahora es el turno de los teóricos. Ellos han hecho un experimento y han sacado unos resultados. Existe esta diferencia. Y entonces ahora es el turno de los teóricos que cogen la gran teoría de la física, el modelo estándar, y ven cómo pueden encajar esos resultados dentro del modelo estándar. Es decir, sois capaces ahora los teóricos de generar un modelo que tenga en cuenta una predicción del modelo estándar que contemple estos resultados que son de laboratorio y por lo tanto son así. A ver, ahora os toca a vosotros. Si lo hacen, si lo consiguen, pues habremos dado un paso de gigante. Pueden suceder dos cosas: que lo consigan los teóricos dentro del modelo estándar, hacer alguna predicción que tenga en cuenta esta diferencia, es decir, eso sería la leche, con perdón, para el modelo estándar, porque sería bueno hasta para cosas que no teníamos previstas, ¿no? O sea, sería válido. O puede que no. Y para los investigadores que han hecho este artículo, lo mejor sería que no.
porque lo mismo, para explicar esto que ellos han visto, no basta con el modelo estándar y hay que generar un nuevo modelo, lo que se llama una nueva física. Y eso para los físicos sería mucho más interesante, porque esta podría ser esa puertecita que hemos comentado otras veces, que los físicos andan buscando para introducirse en todo el resto de temas del universo oscuro que no conocemos, tipo materia oscura, energía oscura, que son más del 90% de toda la masa del universo. Y de momento, si te parece, lo dejamos aquí. Lo que no quería dejar de comentar es el nombre de los quarks, que me ha parecido muy yankee y todo. Eso de que les llamen 6 tipos diferentes de quarks y que les llamen arriba, abajo, cima, fondo, en encanto inglés, y extraño. Up, down, top, en fin, son los nombres en inglés, pero sí se llaman así: arriba, abajo, cima, fondo, encanto y extraño. Ay, por Dios. Sí, se llaman así. Parece un poco aleatorio, pero bueno, funciona bien. Es la nomenclatura que se ha adoptado, y no se adoptan los nombres enteros, sino las iniciales, ¿no? Entonces lo llaman del quark T o el quark U o el quark tal. Y entonces las palabras son palabras que empiezan por esas letras que se les habían ¿Y habrá alguna vez, ¿no?, final? Porque los quarks son chiquititos, pero si han encontrado una unidad, esa unidad parece que un quark sea divisible ya. Y digo no parece porque, claro, a no ser, ahí entraríamos en otro orden de cosas. Si, por ejemplo, la teoría de cuerdas tiene razón, cada quark no sería más que una manifestación de una vibración, de una brana, de una pequeña cuerda microscópica que daría como resultado un quark. Es decir, tendríamos por debajo del quark, todavía tendríamos la brana, esta cuerda, ¿no?, que al vibrar da origen a una partícula sólida, ¿no?, digámoslo así. Pero eso ya es otro tema. La teoría de cuerdas, que es muy válida para muchas cosas y cada vez tienen partidarios como teoría del origen del universo, pero le quedan muchas cosas por explicar. Por ahora, diciéndolo muy a lo bestia, va ganando el modelo estándar. O sea, el modelo estándar, a pesar de todo lo que no explica, que es muchísimo, lo que sí explica, lo explica tan bien que no hay no hay un sustituto, no hay un rival al que agarrarse y sustituirlo por ahora. Bueno, pues dejemos ahí de momento la física y vamos con otra historia interesante. Recordamos ese extraño cuerpo que atravesó el sistema solar hace poco tiempo, el famoso Oumuamua. ¿Dónde está el acento aquí? ¿La tilde? ¿En la UA? ¿En la UA de final? Pues no lo sé, porque yo no hablo hawaiano. Tú sí, que hablas todos los idiomas, ¿no? No, el hawaiano no se me ha resistido siempre, el hawaiano y el sánscrito. Bueno, el caso es que... es un estudio precioso. Nos traes aquí una pregunta muy interesante sobre la posibilidad de que tengamos un Oumuamua de estos dentro de la propia Tierra. Sí, no, es que es muy bonita, claro, es que no nos damos cuenta del impacto tremendo que tuvo el descubrimiento de Oumuamua. Por primera vez, fue la primera y única vez hasta ahora que hemos sido capaces de ver un objeto procedente de otro sistema estelar, es decir, de fuera de nuestro sistema solar. Es la primera vez, nunca se había visto, nadie había conseguido ver un objeto como este. Teóricamente sí, teóricamente debería de haber un montón porque cualquier catástrofe planetaria, cualquier planeta que explote, que los hay porque sus soles los hacen explotar, o cualquier gran colisión de cuerpos grandes, de asteroides grandes, produce escombros. Oumuamua es un escombro de algo, de alguna colisión, algún acontecimiento violento. Y todos esos escombros salen volando por el espacio en todas direcciones y van en todas direcciones. Y a lo largo de la historia del universo, que es muy dilatada, pues hay millones y miles de millones de estos escombros volando por todas partes. Lo que pasa es que el espacio es tan grande que no es que estén todos juntitos, pero hay muchísimos. ¿Cuántos hay? Bueno, pues según algunas aproximaciones podría haber hasta 29 billones de trocitos de escombros de todos los tamaños, me refiero desde los pocos centímetros hasta tamaños casi planetarios, como Ceres, por ejemplo, que es un asteroide, que es una roca, pero es una roca que tiene 1000 kilómetros. O sea, pues podría haber como 29 billones de escombros solamente en nuestra galaxia.
Eso quiere decir que todas las estrellas de nuestra galaxia, con todos los planetas que tienen tal, han ido generando rocas y trozos y tal. Podría haber todos estos. ¿Oumuamua podría haber llegado de otra galaxia incluso? Teóricamente sí, es difícil pero vamos, la probabilidad de que sea de otra galaxia es mucho más pequeña de la probabilidad de que sea de nuestra propia galaxia, que es lo suficientemente grande ya como para permitir este paso, ¿no? Pero bueno, a partir de ese impacto, resulta que un equipo de investigadores ha elaborado una teoría que es bonita y es una muy buena idea, ¿no? Y que además resuelve algunos problemas, que son el de la formación de planetas. ¿Cómo se forma un planeta? Pues sabemos que un planeta se forma a partir de los escombros, de los restos de la formación de su estrella. O sea, se forma la estrella y lo que sobra, que es polvo y gas, fundamentalmente es polvo milimétrico, o sea, granitos de polvo y gas, van formando un disco, debido a la gravedad de la estrella que acaba de nacer, un disco de acreción, que se llama así, que gira alrededor de la estrella, y el efecto de la gravedad va haciendo que los granitos se vayan juntando, que formen piedrecitas, que más tarde formen roquitas, que más tarde piedras, y por acreción de materiales acaban condensándose o acretándose planetas enteros. Pero claro, este proceso requiere mucho tiempo. Pasar de un grano de polvo a un planeta, pues mucho tiempo acumulando material, ¿no? Y se han detectado estrellas jóvenes que no habrían tenido tiempo de hacer este proceso tan lento de pasar del grano de polvo al planeta, que ya tienen planetas. Es decir, que en muchos casos han visto planetas que se habrían formado mucho más rápidamente de lo que requiere este proceso, y eso ha sido un misterio, es un misterio. Pues estos investigadores dicen, bueno, ¿y si todos estos fragmentos, imaginémonos que un fragmento de estos, un Oumuamua de tamaño X, ¿no?, queda atrapado gravitatoriamente dentro de un disco de acreción, pues ya sería un objeto grande, o bueno, de 100 metros, o de 500 metros, o de 1000 kilómetros. Ya sería un objeto que sí podría ir acumulando con muchísima más rapidez los materiales del disco de acreción y formar planetas. Es decir, podría ser que muchos de estos planetas, muchos planetas de los que existen, se hubieran formado de esta manera, que es una forma rápida. Además, fíjate que el sistema se retroalimenta a sí mismo, porque cuantos más planetas haya en una galaxia, más rocas hay volando y más posibilidades hay de que este proceso tenga lugar en todas las nuevas estrellas que van naciendo. Es decir, que de alguna forma los propios sistemas planetarios ayudan al nacimiento de otros sistemas planetarios. Fíjate qué imagen más bonita. Claro, la Tierra podría haber sido, o no, podría haber sido haber nacido también de esta forma. Y además que fíjate, aparte de esta discrepancia en los tiempos en que se forma un planeta, que esta solución la resolvería, hay otra cosa que también encaja muy bien con este modelo, y es que las estrellas más viejas, o sea, las primeras estrellas, las que están lejísimos en galaxias muy lejanas, mucho más cerca del Big Bang, es decir, aquella primera generación de estrellas, muy pocas veces tienen planetas. Sin embargo, las estrellas jóvenes casi todas tienen planetas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que las primeras estrellas, como no había planetas pertenecientes a otras estrellas, y este proceso que acabamos de describir no podía ser, pues tuvieron que fabricar sus planetas mediante, digámoslo así, el método tradicional, que es pues con el disco de acreción del grano, y eso requiere muchísimo tiempo. Entonces miras allí y todavía no hay muy pocas que lo tienen. Y a medida que los primeros planetas van surgiendo y los primeros sistemas planetarios van surgiendo, favorecen el nacimiento de otros, y eso nos lleva a la situación actual en las que hay planetas prácticamente alrededor de cada estrella. Entonces, fíjate, es otra discrepancia más. La idea es muy bonita. Y la pregunta es, ¿cuántos objetos podemos esperar? Bueno, pues ya te digo que las cifras son muy grandes, y los cálculos que se hacen por extrapolación pues nos hablan de que podría haber unos 29 billones, como he dicho antes, de objetos similares a Oumuamua por cada año cúbico dentro de nuestra galaxia. Es decir, eso ¿Qué es un año cúbico? Pues es un cubo hecho de un año luz del lado. Eso, en lugar del típico es un cubo de 1 metro de tal, bueno, pues no, este es un año cúbico, tiene un año luz.
Pues dentro de cada año cúbico de nuestra galaxia debería de haber unos 29 billones de estos objetos. Es verdad que es probable que la mayor parte de ellos pues sean muy pequeños, muy oscuros o muy rápidos, y por eso solamente hemos podido ver uno, ¿no? Es verdad también que la mayor parte de esos objetos se moverían demasiado rápido como para quedar realmente atrapados en un disco de acreción. Lo más probable es que entren por un lado y salgan por otro, como hizo Oumuamua. Ni siquiera ya con planetas formados pudimos retenerlo. Imagínate tú una nube de polvo, ¿no?, que tiene menos gravedad. Bueno, pues la mayoría pasarían de largo. Pero y también es verdad que de los que llevaran una órbita, una trayectoria propicia para quedar atrapados dentro de un disco de estos, de un disco protoplanetario, pues la mayoría acabarían engullidos por la propia estrella, porque la gravedad de la estrella haría que tal. Bueno, pues quitando todas estas limitaciones, quitando todo, fíjate que hemos quitado, todavía quedarían 10 millones de objetos más o menos del tamaño de Oumuamua o más grandes alrededor de cada estrella de la galaxia. 10 millones de objetos. Con lo cual, de esos 10 millones de objetos, algunos pues seguramente serían grandes, del tamaño pues o de Ceres o 500 kilómetros o 1000 kilómetros, o sea, kilométricos. Y como estos sí se habrían quedado dentro de las nubes de acreción, pues la teoría de formación de planetas podría cambiar con esto, ¿no? Lo único que tenemos que hacer que es encontrar más Oumuamuas y estudiar más a fondo esta posibilidad que, desde luego, como he dicho al principio, es una posibilidad muy elegante, muy bella, y en la cual los propios sistemas planetarios de las estrellas estarían colaborando en el nacimiento de otros sistemas planetarios. Qué bonita imagen. Ojalá lo hiciéramos los humanos también. Ya tenía yo ganas de que nuestro apartado tecnológico del programa nos hablaras del Huawei P30, que estuviste allí a verlo y que creo que es, como sueles decir, una pasada. Una pasada. Sí, señor. Sí, parece mentira. O sea, bueno, ¿te acuerdas esa vez que dijiste? Bueno, dices a veces, está en un sitio que no podemos decir y que no. Sí, bueno, pues sí, claro, ahí estaba jugueteando con un grupo selecto de periodistas, jugueteando con los primeros P30. No, ya sabemos, teléfono, ¿no? Fíjate, ya el Huawei, que ya el año pasado con el P20 se salió, el P20 Pro fue nombrado el mejor teléfono para fotografía del año pasado. ¿Por qué? Pues porque tenía un estabilizador maravilloso, porque tenía un macro maravilloso, porque tenía un modo noche espectacular. Bueno, pues el P30 lo deja pequeño. Y lo deja pequeño por un montón de razones. Porque estos señores de Huawei no hacen más que currar, y curran muy bien, y son capaces de mejorar lo inmejorable. ¿Qué te diría yo? Porque como tenemos pocos minutos para resolver, mira, las cámaras. No nos fijemos ahora ya en el procesador ni en todo eso, que es de lo mejor, ¿no? Pero el sistema fotográfico. Por primera vez siguen con Leica y son 4 cámaras. 4 cámaras traseras y una cámara delantera que es de 32 megapíxeles, de alto rendimiento, casi nada. Las traseras tenemos una cámara principal que es de 40 megapíxeles, tenemos una cámara que es un gran angular, que es de 16 megapíxeles, que eso te permite hacer fotos de paisajes, además por inteligencia artificial controla los bordes para que no salgan deformados, que es lo que nos pasa cada vez que hacemos una foto con panorama. Va a ser muy difícil hacer una foto mala a partir de ahora. Muy complicado. Y luego tiene una foto que lo llaman el periscopio zoom, que eso es la leche. Esa es la leche, porque han conseguido que este teléfono poder hacer, fíjate, el zoom normal que puedes hacer con un teléfono es por 2. O sea, poder duplicar. ¿Por qué? Porque los teléfonos tienen pocos milímetros de grosor y la distancia entre las lentes no permite más distancia entonces entra a la parte digital y se hace zoom digital que tiene peor calidad, etcétera. Bueno, Huawei ha conseguido meter un zoom de por 5, un zoom óptico, que híbrido, es decir, mezclando óptico con digital, llega hasta por 10, y que solamente en digital llega hasta por 50.
Pero no es un no sí, es un ya ladrillo, veo que ¿no? tartajeas, pero es que es para tartajear. No, No, ladrillo. para nada. ¿Cómo lo han hecho? Pues con esta lente, zoom periscopio, que fíjate, en lugar de aprovechar el grosor, han aprovechado el largo del teléfono. Entonces, claro, tú tienes las cámaras que están en la parte trasera, pues imagínate a lo largo de uno de los cantos, pues las lentes están situadas longitudinalmente para tener las distancias que quieren. Y lo que se ve, el cristalito de la cámara que ves, no es más que un prisma de espejos que hace que la luz se refleje y vaya a las lentes, haciendo un ángulo recto. Bueno, pues esto, que es más fácil decirlo que hacerlo, es toda una obra de ingeniería óptica para hacerlo dentro de un teléfono. Y consiguen el zoom más espectacular que hayas visto jamás dentro de un teléfono móvil, insisto. Luego, ¿qué han hecho? Han hecho una cosa fundamental. Han revolucionado uno de los principios básicos de los fabricantes de cámaras, que es el sensor. Todos los sensores lo que hacen es recoger los colores primarios, que son el verde, el rojo y el amarillo. Todos los demás colores del espectro se hacen mediante la combinación de esos tres colores, todos los demás. Y claro, todos los sensores lo que hacen es que recogen los colores primarios y después, pues mediante combinaciones de esos colores, te dan todos los tonos que hay en el espectro. Huawei se ha cargado el verde, lo ha eliminado y lo ha sustituido por el amarillo, que no es un color primario, es un color que está formado por otros dos colores. Y los primarios son verde, rojo y azul, ¿no? Los primarios son verde, rojo y azul. Eso es. Y se ha cargado el verde y ha metido el amarillo. El resultado ha sido espectacular, absolutamente espectacular. Porque claro, luego entra la inteligencia artificial, entra el software para aprovechar eso. Te da imágenes mucho más cálidas y más realistas. Sobre todo, y en el sensor han conseguido, y esto a ver si me da tiempo a contártelo, han conseguido que la ISO, es decir, la sensibilidad a la luz, que normalmente en un teléfono es de unos 6400 o por ahí le anda, con el P20 llegaron hasta 102.000 y con este nuevo P30 llegan hasta 409.600. Madre mía. Eso quiere decir que es 4 veces más que el P20 y 50 veces más que cualquier otro teléfono. Yo hice una prueba en una habitación absolutamente oscura, negra, en la cual había 2 cuadros en 2 trípodes y saqué una foto y salían los cuadros con todos los detalles. Hay mucho más que contar, pero ya estoy escuchando la sintonía. Sí, pero nos me gustaría volver sobre este tema porque es espectacular. Seguimos hablando la semana que viene, si quieres, de este teléfono. Solamente antes de irnos, la Dolorosa, ¿cuánto cuesta? Eso todavía no se ha definido el precio en España, pero yo creo que estará alrededor de los 700-800 euros. Bueno. La semana que viene te confirmaré precio y te confirmaré todo. Muy bien. Estaremos pendientes, pues, y estaremos también con los portátiles. Si estás buscando un portátil, la mayor puerta y mejor puerta hacia el mundo en línea y más allá, eliminando los smartphones, claro, pues puedes encontrar portátiles de alto rendimiento para creadores profesionales y jugadores en Lenovo, con sistemas potentes que rivalizan con los sistemas de sobremesa. Portátiles asequibles con valor y rendimiento en un mismo paquete y 2 en 1, parte portátil, parte tableta y parte nada que hayas visto antes en Lenovo, tecnología de leyenda, lenovo.com. José Manuel Nieves, hasta la semana que viene. Hasta entonces. Hasta entonces, don Lorenzo Andrino en el control de sonido. Saludos de Pedro Pablo May, volvemos en 7 días.